Es una satisfacción particular recibir en RPP al historiador Manuel Burga, profesor de la San Marcos, donde ha formado a varias generaciones de historiadores, donde ha sido rector y actualmente es director del Lugar de la Memoria. Quiero destacar que a título de este cargo de director del Lugar de la Memoria ha hecho el año pasado, una de las más interesantes exposiciones sobre el Bicentenario, con un esfuerzo por mostrar el Bicentenario desde el punto de vista de las regiones. Ese era el título, por lo demás, de una exposición. Pero recuerdo también haber visto una exposición sobre el rol de mujeres en el Bicentenario, estos dos temas habiendo sido minimizados en una visión tradicional de nuestro proceso histórico y el de la independencia en particular. En este caso lo hemos invitado porque es el presidente de un comité académico que es el responsable de la edición de una llamada así nueva historia del Perú republicano. Serán 6 volúmenes, de los cuales han salido 2 publicados por la Rama Magisterial. En la presentación, doctor Burga, buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Ciertamente un gran gusto. En la presentación que usted hace de esta nueva versión de la historia del Perú republicano, dice que hay 5 novedades. Uno, una periodización diferente. Segundo lugar, que ha unido usted en el comité a 2 escuelas y 2 generaciones diferentes. Nos va a decir cuáles son esas 2 escuelas. Tercer punto, dice que hay un énfasis puesto en los avances materiales e inmateriales que se han venido logrando a lo largo de nuestra historia republicana. En cuarto lugar, es una perspectiva contemporánea, dice usted. Vemos la historia desde el punto de vista de nuestras preocupaciones y para comprendernos mejor y para diseñar un futuro. Y en quinto lugar, dice, el énfasis puesto en el rol de las mujeres y de las regiones en la historia de nuestro país. Explíquenos, por favor, para comenzar, ¿cuál es esta nueva periodización que ustedes han realizado en esta nueva historia del Perú republicano? Ciertamente, Fernando. El primer volumen empieza en 1780, que es el inicio de la rebelión de Túpac Amaru, y termina en 1826. Es el largo periodo que conduce a la independencia y a la presencia del protectorado de San Martín y la presencia militar de Bolívar y Sucre. Entonces, ahí hay ya una nueva periodización. ¿Por qué 1780? Porque 1780 es un antecedente de la independencia. No es la independencia misma, no es orgánicamente la apuesta por una república independiente, sino por la apuesta por mayor justicia social. Mayor justicia social, menos corrupción en el sistema de recolección de impuestos. Entonces, lo que realmente después se realiza a partir de 1808-9 es esta lucha por una autonomía que permita una mayor igualdad, una mayor justicia y menos corrupción en la administración pública, que son elementos fundamentales. Entonces, ahí tenemos ya una nueva periodización. Luego, para no ir en tanto los detalles, Fernando, 1872, sí, el ascenso del... Es el segundo periodo, 1826-1872, ¿no? 1826-1872 es el periodo de los caudillos, sí. El periodo de la presencia de los caudillos, notable presencia de los caudillos, que provienen de las luchas de la independencia y que se asocian, y eso es lo interesante, que nítidamente por primera vez en esta nueva historia del Perú republicano se presenta esta asociación de caudillos y intelectuales liberales, tanto de la primera generación como de la segunda, incluso podríamos ir hasta la tercera generación de liberales. En este periodo de la promesa del caudillo hay una fecha que podríamos decir importante, 1850, una reforma educativa, y 1854,
la abolición de la esclavitud y la abolición también de la contribución de indígenas y el nacimiento de una suerte de intento real ya de la construcción de una ciudadanía en el país, donde todos los que habitan en este país son ciudadanos. Y de ahí vamos hasta 1872. ¿Qué es la elección de Pardo y el asesinato de Balta? El 72 es un año con muchas fatalidades, ¿no es cierto? Las fatalidades es esta insurrección de los hermanos Gutiérrez, la muerte violenta de Balta, del presidente Balta, 72, 6 años después se produce otro magnicidio. El de Pardo mismo. El de Pardo mismo. Y este inicio tiene momentos fatídicos, dramáticos, pero también marca un nuevo periodo en la historia del Perú, que es la llegada de los civiles al poder con este partido civilista que se va a llamar después. Entonces es realmente un divorcio en acuario en la historia del Perú. De acuerdo. Ahora, doctor, ¿no? Burga, usted dice que ha reunido, porque este primer volumen es escrito por Alex Loaiza y Alejandro Salinas, el 2 por Claudia Rosas, que ya conocíamos a los otros autores, yo no los conocía. Y dice que ha reunido en la redacción de estos volúmenes 2 escuelas y 2 generaciones. ¿Cuáles son esas 2 escuelas? Porque uno está tentado de creer que es la escuela sanmarquina y la escuela de la católica, pero usted me dirá. Exactamente. Bueno, la escuela de San Marcos, no se dice la escuela de historia la escuela de San Marcos, que es una de las más antiguas, ¿no? Primero instituto y después escuela de historia, y la escuela de la católica. Hemos hecho hemos formado un grupo de estudio, ¿no? de formaciones diferentes, ¿no? Y también de generaciones diferentes, que probablemente es lo más importante. Está la generación mía, está la generación intermedia, ¿no? Y está una generación más joven, la de Alejandro Salinas y Alex Loaiza, por ejemplo, o la de Jorge Elosio, que trabaja conmigo, el volumen 4, o la de Claudia Rosas. Eso es lo más importante. Y puedo decirte, Fernando, como tú eres filósofo, citando a José Ortega y Gasset, lo importante no es reconocer e identificar a las generaciones, sino hacerlas dialogar. Y eso es lo que hemos pretendido aquí, que dialoguen. De acuerdo. Otro de los puntos que usted destaca como criterios definitorios de esta nueva historia es restablecer la importancia del papel jugado por las mujeres y por las regiones. ¿Por qué hemos ocultado, minimizado estos 2 factores? Esa es una pregunta muy buena y una de las razones principales para invitar a los lectores a leer esta colección. Hay un volumen, el volumen que empieza el 72 y va hasta 1919. Que no ha aparecido aún. Que acaba de salir, que acaba de aparecer. Ayer estuve en los kioscos de la ciudad de Lima y de las provincias. Y este es el volumen, es uno de los bellos volúmenes de la colección, que se llama La modernidad esquiva, de 1872 a 1919. O sea, desde Pardo hasta Leguía. Desde Pardo hasta Leguía. De Pardo hasta el inicio del gobierno de Leguía, hasta la muerte de Abraham Paltelomar. Es un volumen extraordinariamente sugerente, porque nos hace una lectura de la historia, otra lectura de la historia, nos presenta otra historia de este periodo. Ya no es tanto la guerra con Chile, la posguerra y la república aristocrática, sino la emergencia de actores nuevos sociales. La emergencia, la presencia de la mujer en este periodo. Ya no importa tanto a las autoras ese esquema de la república, ¿no? Tal como lo piensan los politólogos, que hagan el republicanismo, ¿no? El sistema organizativo, sino los que construyen la historia, los que hacen la historia, claro. Como decía Albert Camus, presentar la historia por los que la sufren,
no Claro. por los que creen hacerla de los puestos de poder. Claro y ese Y eso es lo tercer que... tomo ha sido escrito por dos mujeres, María Emma Manarelli y Margarita Segarra. Exactamente, exactamente. Pero te puedo decir que el diálogo entre Margarita, María Emma y Claudia se generalizó con todos nosotros. Y todos los que formábamos parte fuimos reeducados de alguna manera para hacer miradas diferentes. Qué suerte que Tener una tiene. En todo caso, felicitaciones por este comité académico que usted ha creado, conformado también por María Emma Manarelli, justamente Carlos Contreras y Claudia Rosas. Felicitaciones a la derrama magisterial que en la presentación explica por qué les parece que un organismo como el de ellos, de servicio y de previsión para maestros, asuma esta responsabilidad. Es un libro dirigido también para los maestros, de manera que es una contribución muy oportuna para leer nuestra historia con más amor y menos prejuicios. Muchas gracias, doctor Burga, por su presencia en RPP. Felicitaciones por el libro y transmítale nuestras felicitaciones a los dirigentes de la rama magisterial que lo han hecho posible. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, solo me queda darle la palabra a nuestra compañera Joana Castro para que nos explique cuáles son las claves de un día particularmente agitado como hoy, por lo menos en el Congreso. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Parte de las claves de hoy, viernes 7 de enero, van a ser, por supuesto, el resumen de este Consejo de Ministros descentralizado que se realizó en Moquegua y donde entre los ofrecimientos que se hicieron fue nuevamente el de masificar el gas. Después, una conferencia de prensa del abogado del presidente Pedro Castillo. Hablamos del señor Eduardo Pachas, en el que, en resumen, lo que se dijo fue que el reportaje periodístico en el que señalaba ciertas reuniones del presidente Pedro Castillo con algunas personas y empresarios no se dio, era de otra fecha, hubo un montaje, según lo que se ha dicho. Vamos a tener el resumen de eso y también hablaremos del presupuesto del Ministerio de Salud. El presupuesto actual asignado para este año, ¿podría alcanzar? ¿Es el adecuado para afrontar la tercera ola? Eso y más, por supuesto, en las claves del día, Fernando. Muchas gracias por el anticipo, Joana. Quedamos a la espera del desarrollo de este programa, las claves del día. Por mi parte, les deseo a todos buenas noches y un feliz fin de semana. Si lo tienen a bien, nos veremos el próximo lunes, ya no a las 7 de la noche, sino a la nueva hora de Las Cosas Como Son, que es a partir del lunes 10 a las 8 de la noche. Muy buenas noches.